Democracia y Educación, por John Dewey. 20. Capítulo 4. La educación como crecimiento. 2. Los hábitos como expresión del crecimiento. Ya hemos observado que la plasticidad es la capacidad para conservar y transportar de la experiencia anterior factores que modifican las actividades subsiguientes. Esto significa la capacidad para adquirir hábitos o desarrollar disposiciones definidas. Nosotros tenemos que considerar ahora los rasgos salientes de los hábitos. En primer lugar, un hábito es una forma de destreza ejecutiva, de eficacia en la acción. Un hábito significa una habilidad para utilizar las condiciones naturales como medios para fines. Es un control activo sobre el ambiente mediante el control sobre los órganos de acción. Somos quizá propicios a acentuar el control del cuerpo a expensas del control del ambiente. Pensamos en el pasear, el hablar o el tocar el piano y las habilidades características del grabador, el cirujano o el constructor de puentes, como si fueran simple destreza, facilidad o exactitud por parte del organismo. Son esto, desde luego, pero la medida del valor de estas cualidades estriba en el control económico y efectivo sobre el ambiente que proporcionan. Ser capaz de andar es tener ciertas propiedades de la naturaleza a nuestra disposición y lo mismo ocurre con los demás hábitos. La educación se define con frecuencia como la adquisición de aquellos hábitos que efectúan un ajuste del individuo y su ambiente. La definición expresa una fase esencial del crecimiento, pero es esencial que el ajuste se comprenda en su sentido activo de control de medios para la consecución de fines. Si concebimos un hábito simplemente como un cambio producido en el organismo, ignorando el hecho de que este cambio consiste en la capacidad para efectuar cambios ulteriores en el ambiente, podremos ser llevados a pensar el ajuste como una conformidad al ambiente, semejante a la conformación de la cera al sello que se imprime sobre ella. Se piensa también en el ambiente como algo fijo, que proporciona en su fijeza el fin y la norma de los cambios que tienen lugar en el organismo, y que el ajuste consiste sencillamente en adaptarlos a esta fijeza de las condiciones. El hábito como habituación es, en efecto, algo relativamente pasivo. Nos acostumbramos a nuestro ambiente, a nuestros vestidos, nuestros zapatos y nuestros guantes, a la atmósfera que nos envuelve mientras mantiene cierta igualdad, a nuestros asociados diarios, etc. La conformidad al ambiente, un cambio producido en nuestro organismo sin referencia a la capacidad para modificar lo que nos rodea, es un rasgo saliente de tales hábitos. Aparte del hecho de que no estamos autorizados a transformar los rasgos de tales ajustes, que podemos llamar bien acomodaciones, para distinguirlos de los ajustes activos, en hábitos de un uso activo de nuestro ambiente, son dignos de notarse dos caracteres de la habituación. En primer lugar, nos acostumbramos a las cosas primeramente usándolas. Consideremos el acostumbrarnos a una ciudad extraña. Al principio hay una serie excesiva de estímulos y de respuestas mal adaptadas. Gradualmente se seleccionan ciertos estímulos por su importancia y otros se pierden. Podemos decir que no respondemos ya a ellos, o más exactamente, que hemos respondido a ellos de un modo persistente. Un equilibrio de ajuste. Esto significa, en segundo lugar, que ese ajuste duradero proporciona el fondo sobre el cual se hacen ajustes específicos cuando llega la ocasión. Nunca nos interesa cambiar todo el medio ambiente. Hay en él una gran parte que tomamos como dada y que aceptamos justamente tal como se halla. Sobre este fondo, nuestras actividades se enfocan hacia ciertos puntos con una tendencia a introducir los cambios necesarios. La habituación es así, nuestro ajuste a un ambiente que por un momento nos interesa modificar y que proporciona una palanca para nuestros hábitos activos. La adaptación, en suma, es tanto la adaptación del ambiente a nuestras actividades como de nuestras actividades al ambiente. Una tribu salvaje se acomoda para vivir en una llanura desierta, se adapta a ella, pero su adaptación envuelve un máximo de aceptar, de tolerar, de dejar las cosas como están.
un máximo de aquiescencia pasiva y un mínimo de control activo, de someterse al uso. Un pueblo civilizado entra en escena. También se adapta, introduce un sistema de irrigación, busca el mundo de plantas y animales que se desarrollan bajo tales condiciones y mejora las que ahí se dan, mediante una cuidadosa selección. Como consecuencia, el yermo florece como una rosa. El salvaje se habitúa meramente. El hombre civilizado tiene hábitos que transforman el ambiente. La significación del hábito no queda agotada, sin embargo, en su fase ejecutiva y motora. Significa formación de disposiciones intelectuales y emotivas, así como un aumento de facilidad, economía y eficacia de la acción. Todo hábito marca una inclinación, una preferencia y elección activas de las condiciones comprendidas en su ejercicio. Un hábito no aguarda a que un estímulo provoque en él una reacción para estar ocupado. Busca activamente ocasiones para ponerse en plena operación. Si su expresión es indebidamente bloqueada, la inclinación se muestra como un anhelo inquieto e intenso. Un hábito indica también una disposición intelectual. Donde se da un hábito, se ofrece también conocimiento de los materiales a que se aplica la acción. Hay un modo definido de comprender las situaciones en que opera el hábito. Modos de pensamiento, de observación y de reflexión intervienen como forma de habilidad y deseo en los hábitos que caracterizan a un ingeniero, a un arquitecto, a un médico o a un comerciante. En las formas de trabajo que no exigen habilidad, los factores intelectuales intervienen al mínimo precisamente porque los hábitos implicados no son de un grado superior. Pero hay hábitos de juzgar y razonar tan reales como los de manejar una herramienta, pintar un cuadro o realizar un experimento. Tales afirmaciones, sin embargo, son relativas. Los hábitos mentales comprendidos en los hábitos del ojo y de la mano proporcionan a estos su significación. Sobre todo, el elemento intelectual en un hábito fija la relación del hábito con el uso variable elástico y, por tanto, con el crecimiento continuado. Nosotros hablamos de hábitos fijados. Ahora bien, la frase puede significar poderes tan bien establecidos que sus poseedores pueden recurrir a ellos siempre que lo necesiten. Pero la frase se usa también para significar carriles, caminos rutinarios, con pérdida de frescura, amplitud de espíritu y originalidad. La fijeza de hábitos puede significar que algo tiene un dominio fijo sobre nosotros, en vez de nuestro libre dominio sobre las cosas. Este hecho explica dos puntos de una noción común sobre los hábitos: su identificación con los modos mecánicos y externos de acción, con descuido de las actitudes mentales y morales, y la tendencia a darles una mala significación, a identificarlos con los malos hábitos. Muchas personas se sorprenderían de que se llame hábito a su aptitud en la profesión escogida y considerarían, por el contrario, como hábitos típicos su uso del tabaco, de los licores o de las malas palabras. Un hábito es para ellos algo que tiene un dominio sobre ellos, algo que no se suprime fácilmente aun cuando el juicio reflexivo lo condene. Los hábitos se reducen a modos rutinarios de acción, o degeneran en modos de acción que nos esclavizan justamente en el grado en que la inteligencia se ha desconectado de ellos. Los hábitos rutinarios son hábitos sin pensamientos. Los malos hábitos son hábitos tan apartados de la razón que se oponen a las conclusiones de la deliberación y de la decisión conscientes. Como ya hemos visto, la adquisición de hábitos es debida a una plasticidad originaria de nuestras naturalezas, a nuestra capacidad para variar las respuestas hasta que encontramos un modo de actuación eficaz y apropiado. Los hábitos rutinarios y los que nos poseen a nosotros, en vez de poseerlos a ellos, son hábitos que ponen un fin a la plasticidad. Ellos marcan el término de nuestro poder de variar. No puede haber duda de la tendencia de la plasticidad orgánica, de las bases fisiológicas, a disminuir con los años. Las acciones de la infancia, instintivamente móviles y ávidamente variadas, el amor por nuevos estímulos y nuevos desarrollos, pasan demasiado fácilmente a una estabilización que significa aversión al cambio y tendencia a descansar en los resultados adquiridos. Solamente un ambiente que asegura el pleno uso de la inteligencia en el proceso de formación de los hábitos puede contrarrestar
esta tendencia. Desde luego, el mismo endurecimiento de la condición orgánica afecta a las estructuras fisiológicas que están implicadas en el pensar. Pero este hecho indica solamente la necesidad de un cuidado persistente para lograr que la función de la inteligencia sea invocada en su máxima posibilidad. El método miope, que recurre a la rutina y a la repetición mecánica para asegurar la eficacia externa del hábito, de la destreza motriz sin el acompañamiento del pensamiento, señala una deliberada clausura del ambiente para el crecimiento.